Bienvenidos a Señor Reddit. Estamos en r/ask Reddit y la pregunta de hoy es: ¿cuál es tu peor historia de tirar a la piscina y aprender a nadar? Mi madrastra nos acompañó a mí, a mi hermana y a mi hermano de 10 a 12 años a lo profundo del bosque y nos dejó allí para aprender habilidades de supervivencia. Pensábamos que estábamos todos de excursión. De repente ella nos distrajo y se escapó. Llegamos al campamento varias horas después. Sabíamos cómo volver, pero la estuvimos buscando durante horas, muy preocupados y llorando, creyendo que le había pasado algo. Mi madrastra estaba tomando alcohol muy contenta en el campamento. Oh Dios, mi papá la habría golpeado. Mi mamá venía de un área muy suburbana y mi papá de una muy rural. Cuando mi madre se mudó conmigo al estado natal de mi padre, yo era una niña pequeña. No comprendió lo mucho más salvaje que es la tierra por aquí. Fueron a acampar conmigo y mi madre pensó que estaría bien dejarme sin supervisión y jugando sola, ya que así aprendería cosas por mi cuenta. Mi papá vino corriendo para buscarme y rescatarme porque estaba en una zona llena de pumas. Se enojó muchísimo y le dijo a mi madre que literalmente podría haber muerto. Mi mamá pensó que mi padre exageraba, hasta que unos días después, nuestro perro murió por salir de noche a causa de un ataque de puma. Dicho esto, mi madre finalmente se adaptó a la vida rural y nunca volvió a hacer esa tontería de dejarme sola para darme una lección. Irónicamente, aprendí más de mi papá que de mi mamá. No te tomes la naturaleza a la ligera. 2 días después de graduarme de la escuela secundaria, volví a casa y estaba completamente vacía. Todas mis cosas estaban empacadas y vi una carta de mis padres en la que me decían que ahora ya era una adulta y que tendría que vivir por mi cuenta. Mi mamá y mi padrastro se habían mudado sin mí. La pasé horrible al comienzo y tuve muchísimo miedo, pero me las arreglé para sobrevivir y he logrado muchas cosas, aunque un aviso de que me iban a dejar sola después de la escuela hubiera sido bueno. Es increíble que tus padres te hicieran eso. ¿Te dejaron algún dinero inicial o algo de comida? ¿Cómo sobreviviste? No, literalmente me dejaron sin nada más que mis ropas. El único dinero que tenía era lo que yo había ahorrado por trabajar a tiempo parcial mientras estudiaba en la escuela. Habría preferido un aviso de que estaría por mi cuenta, ya que me gasté la mayor parte de mis ahorros en mi vestido de graduación. Tampoco me dejaron la casa ni nada. Se había puesto a la venta y básicamente me dijeron que tenía menos de una semana para irme y arreglármelas para conseguir un techo, porque terminar la escuela secundaria me convierte en una adulta. Tuve la suerte de poder haber sido muy querida en la escuela y mi trabajo, así que tuve muchas amigas que me quedaron dejarme en sus casas cada cierto tiempo y no tuve que dormir en la calle. En ese momento, el único plan al que tuve que aferrarme era trabajar cuanto pueda e ir a la universidad con mi propio dinero. Me puse a hablar con instituciones, a pedir préstamos para mi universidad, a dedicar mi vida a trabajar y estudiar sin parar, y logré superar mis problemas. Cuando me mudé a los dormitorios de la universidad, todo fue mucho más fácil. Después me mudé a mi propio apartamento cerca de la universidad y trabajé en muchos trabajos para pagar el alquiler y las facturas. Ahora tengo 22 años con una licenciatura, una buena carrera, una pensión que anda creciendo para cuando me jubile y ya tengo una hermosa casa adosada de 2 habitaciones para mí sola. Los últimos 2 años han sido una locura, pero trabajé duro y logré todo esto por mi cuenta. Por cierto, he aprendido de la vida que todos se mueven a un ritmo diferente. Mi ritmo, lamentablemente, tuvo que ser a muy alta velocidad. Sin embargo, sea que tengas mi edad o seas mucho mayor, estoy orgullosa de todos los que se esfuerzan por sus metas. A mi primo más joven, de 4 años en ese momento, le gustaba escalar cosas y siempre necesitaba ayuda para bajar. Su papá le dijo a su mamá que no lo volviese a ayudar, que de esa manera aprenderá a bajar por sí mismo o dejará de hacer cosas peligrosas. Mi primo terminó trepando al techo. Su padre se negó en ayudarlo y evitó que nadie lo ayudase, por lo que mi primo se cayó y se empaló en un poste de la cerca de la casa. Fue un viaje muy caro y doloroso a la sala de emergencias y ahora tiene una cicatriz muy grande en el muslo. Pero, ¿al menos dejó de hacer cosas peligrosas? No, pasó todo lo contrario a lo que su padre creyó. Esta caída fue solo el comienzo de muchos más accidentes en los que casi muere. Su padre pensó que dejar que se haga daño le enseñaría una lección, pero lo volvió en alguien que ahora es capaz de hacer locuras y le pasan muchos terribles accidentes todo el tiempo. Sufrió una fractura en la pierna al hacer el tonto en una bicicleta. Se rompió un brazo al patinar. La piel se le rajó y abrió en varias partes desde el pecho hasta las rodillas por caerse en la carretera al ir a muy alta velocidad en bicicleta. Se fracturó una vértebra en bicicleta de montaña y pasó 2 semanas en coma en un accidente por hacer carreras de autos. Ahora se encuentra aprendiendo a volver a caminar después del accidente en auto. No ha aprendido ninguna lección, solo lo volvió en alguien casi inmune al miedo.
Yo era voluntario en un día de zoológico entre padres e hijos y vi a algunos padres así. El zoológico tenía algunos pavos reales que deambulaban libremente y fue terrible la cantidad de padres que simplemente no les dijeron a sus hijos pequeños que los pavos pueden ser malos. Un niño dijo, ¡Wow! ¡Pájaro lindo! Y sus padres le dijeron, ¿así? Corre y acércate para que aprendas qué tan lindos son. El niño se acercó para verlo más de cerca, solo para ser perseguido y atacado por esta cosa, mientras los padres miraban y se reían. La mayoría de ellos decían algo así como, eso te pasa por ser confiado, o qué descuidado eres. Joder, hombre, eran unos niños pequeños. Los niños apenas podían caminar. Esperen que sepan que algunos animales tienen un fuerte sentido territorial y los traumas riéndote de ellos mientras son atacados por el animal. Ese tipo de padres me caen muy mal. Recuerdo que también tuvimos que echar a una madre del zoológico porque animaba a sus hijos a molestar una llama con la esperanza de que les escupiera en la cara. Pobres niños, ellos confiaban ciegamente en sus padres solo para ser parte de una muy mala educación. Y lo peor es que este tipo de padres son los que después se preguntan por qué sus hijos no confían en ellos. Cada vez que les pedí a mis padres que me explicaran algo cuando era niño, me decían, si eres inteligente, lo descubrirás por tu cuenta. O, deja de preguntar, solo obedece. Cualquier intento de madurez que hice, se encontró con una risa burlona de mis padres, o que me dijeran que lo tenía que descubrir por mi cuenta. Fue ingenuo de mi parte que, cuando cumplí 18 años, tuve el descaro de acercarme a mis padres y preguntar cómo era que se pagaban los impuestos. Mis padres se enojaron mucho porque, ya soy un adulto y no he aprendido una mierda en mi juventud. Ajá, me pregunto por qué. Mis padres me dijeron, te las arreglarás. Cuando mi madre me echó de la casa a los 18 años solo por cumplir 18, le rogué para volver a su casa aunque tuviera que pagarles un alquiler. En ese punto, ya había pasado días durmiendo en un saco de dormir debajo de un puente. Me vieron fatal y muy hambrienta. Se rieron y me dijeron, ya saldrás de esto por tu cuenta. Eres una chica ingeniosa. Y me cerraron la puerta. Tuve que vivir los siguientes 3 años con un hombre al que no amaba y abusaba de mí para evitar morir de hambre. Todo el estilo de crianza de mi madre era hundirse o nadar, y literalmente hizo esto conmigo. Un verano cuando era niño, mi familia se mudó a un lugar con piscina. Mi madre insistió en que yo había aprendido a nadar cuando era bebé, así que compró flotadores para mi hermana menor y se negó rotundamente a comprarme ninguno porque ya sabía nadar y era demasiado grande para los flotadores. Me negué a meterme a la piscina porque era profunda, mientras mi mamá me gritaba para que entrase. Se molestó y vino corriendo hacia mí. Me levantó y me tiró al extremo de la piscina en la que había 2 metros de profundidad. Yo tenía unos 6 años. Sorpresa, no sabía nadar. Recuerdo haber salpicado 2 veces, escuchar a mi madre gritarme que dejara de entrar en pánico. Luego me hundí en el agua, abrí los ojos e intenté nadar a la superficie como había visto en las películas. Y finalmente pude sacar mi cabeza un poco fuera del agua. Tosí un montón de agua y comencé a gritar pidiendo ayuda antes de hundirme de nuevo. Mi mamá me gritó muy molesta que dejara de hacer una escena y nadar hacia el borde. Hice todo lo posible para moverme al borde más cercano, pero no podía salir de la piscina, así que mi mamá me gritó que tenía que nadar hasta el extremo de la piscina, en la que había una escalera. Cuando traté de avanzar agarrándome del borde, mi mamá no dejaba de pisarme los dedos y me gritaba que dejara de jugar y simplemente nadara. Cuando finalmente llegué a las escaleras, mi mamá y mi familia simplemente dijeron, ¿ya ves? Sí sabes nadar.